Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Qué gusto, Ariel, compartir nuevamente contigo. Sí, también buenas noches a todos. Ando ahí medio atrás de una columna. Mira, va para acá. Es un placer tener acá amigos, nuevos amigos. Ya nos conocemos hace medio siglo. Familia. Así que es un placer. Qué bueno estar acá. Qué bueno estar en este entorno, ¿no? Sí, recién hablamos con Aldo, los pichones, de aquella época, con Valentín también. Que justamente no, estamos hablando de la estación de ferrocarril. Y me acuerdo que en el año 1967 fuimos a la estación de trenes allá en Montevideo, agarramos las frazadas y envolvimos los tablones con unas cuerdas, las tiramos adentro del vagón. Y después de todo un día de viaje, atravesamos Costa Azul, La Guada y aterrizamos acá. Y bueno, se abrió la bahía. Y bueno, el proceso fue ese, ¿no? Sacar los tablones y los víveres, correr al Andresito, no armar el campamento, correr hasta La Guada y venir de noche mojados y prender el fogón. Así que esto trae un montón de recuerdos. Este lugar es muy especial. No fue el primero, después vinimos otra vez en tren, ¿no? Refuerzo de mortadela, truco, guitarra, y bueno, ese era el viaje. Pero nos esperaba esta gema, ¿no? Entonces valía la pena. ¿Qué tablas eran esas que traían? Bueno, las primeras tablas formales que tuvimos, unas tablas de fibra de vidrio, de Azul, una fábrica que estaba allí en la calle Uruguay. El dueño era un francés, Danré, que con un molde hizo esas tablas, ¿no? Muy pesadas, 15, 18 kilos cada uno. Como decía Lalo, era la época, Lalo Brea, era la época que se llevaban las tablas de a dos. Uno adelante, el otro atrás, los trajes arriba, las carpas del otro lado, las toallas, todo. Y ahí íbamos caminando. La Zanja Honda, de Solari, la que era la Solari, después la Guada, bueno, y ese era el trámite. Pero esas tablas seguro eran prehistóricas. Bueno, estuviste buceando en todos estos recuerdos en los últimos años, muy especialmente, bueno, en esta última etapa que nos tocó vivir en estos últimos meses, un poco más para atrás, ¿no? De estar encerrados, de buscar otras actividades y vos fuiste como viendo un montón de cosas que tenías, algunas escritas, otras que fuiste pensando. Contanos cómo fue ese momento de reencontrarte con esos materiales e ir construyendo la historia de Mar Profundo. Sí, mi hijo Daniel, que es escritor, ¿no? Ese sí escribe. Pero siempre me decía, cuando hablábamos de la escritura, ¿no? Que la escritura o el arte nace del dolor. Y yo no lo entendía mucho, ¿no? Cuando me decía esto. Pero papá, nace del dolor. Entonces, en estos 2 últimos años, que tuvimos que pasar una etapa difícil, muy dolorosa, se perdieron amigos, se perdieron familiares, abuelitos, ¿no? Que capaz que nos hubieran acompañado un tiempo más, pero se fueron, ¿no? Entonces sale, no sé de dónde, pero sale esta necesidad como una especie de pulsión de expresar algo, ¿no? Y cuando hay una burbuja y con la única persona que puedes expresarte, capaz que con tu compañera, tu esposa, pero es un circuito como cerrado, ¿no?
y no existe esta posibilidad de poder mirarse a los ojos y hablar de las cosas de la vida, de la muerte, del dolor, de la esperanza, todos esos misterios. Entonces, bueno, y ahí lo mío no es agarrar un pincel, ni un cincel, ni bailar, ni cantar, que son otras manifestaciones que me imagino deben surgir en esos momentos, ¿no? De apremio, ¿no? Cuando la vida te lleva a la base de la supervivencia, ¿no? Lo mío es agarrar humildemente agarrar un lápiz y escribir algunos sentimientos y reflexiones. Entonces ahí, bueno, fuimos al archivo, ¿no? Que tenemos en casa de fotos y ahí salieron un montón de recuerdos de caras que hacía pila que no veíamos, de compañeros, algunos que están, otros ya se fueron, pero bueno, surgieron todos ellos y creo que están allí todos en Mar Profundo, que como decía Martín, tiene dos partes. Martín se asustó un poco, porque seguro todo el trabajo tiene como 700 páginas. Entonces, aflojale, vamos a partirlo en dos. Entonces, esto es más una experiencia vivencial de recuerdos, pero que emergen de esta etapa, ¿no? En que te enfrentás con estos misterios, vamos a decir. Bueno, el libro empieza con mucha naturaleza, que bueno, está todo el tiempo, ¿no? La presencia de la naturaleza es impresionante. Y bueno, siempre fuiste un hombre de mucho hacer, de estar en contacto directo, ¿no? Ese vínculo directo con la materia, con las cosas, con la naturaleza. Y esto de poner en palabras es una cosa muy diferente, ¿no? Ese proceso de nombrar, de empezar a crear a partir de cosas que están en la mente, ¿no? Que no es el estar haciendo, sino, o sea, como que es otro estado. ¿Qué cosas fueron surgiendo en ese recordar y en el ir construyendo todo ese universo que vos viviste y que también, bueno, hoy en día está transformado por la experiencia y por tu forma de ver? Sí, yo no podría nunca escribir ficción, ¿no? Representarme, ponerme a idear un personaje o varios personajes, situaciones, contextos, ¿no? Y dinámicas y vivencias, me costaría mucho. Pero sí, a lo vivencial me es más fácil. Y si los que me conocen de otros libros, hay dos ejes allí en lo que gira más o menos toda mi narrativa. Una es la naturaleza. Y a veces hablamos con Tito Ferrés, otro de los pioneros, psicólogo, pero más que eso compañero de vida. Entonces, hablamos mucho de esto del divorcio que tuvimos en el proceso civilizatorio que imprimió Europa, ¿no? En la historia, y de la que somos, la que tenemos una herencia, ¿no? Cómo nos fue alejando de lo natural, ¿no? Y el mar justamente otra noche en el renovado Obrero única. Eso. Sí, este sábado donde recibimos a la voz Fede Rocas. Está bien. Vamos a reír. Hay un texto allí en Mar Profundo que justamente habla de esto, ¿no? En acuerdo con esa voz. Pero la naturaleza tiene, después de un tiempo, y más cuando uno envejece, como que tiene una voz, ¿no? Pero que no habla como nosotros estamos hablando acá. Tú me estás preguntando de dónde sale. Y bueno, porque hay un mensaje ahí
subliminal, escondido. El teólogo Mircea Eliade, que es un rumano que habló mucho de las religiones y los mitos, de la mitología. Entonces él hablaba de las hierofanías. Él decía que las hierofanías son la manifestación de lo sagrado. Entonces, cuando veníamos en tren y vimos la gema brillar, ¿no? Con el azul y la latuna, y después el bosque, después la guarda, sus colores, la ola. Era una manifestación de lo sagrado. No nos dábamos cuenta en aquel entonces porque éramos jóvenes y lo que queríamos era la euforia, el vértigo que da la ola, que aún hoy la da, pero que tiene un mensaje allí escondido. Capaz que con el tiempo te empieza a hablar de la naturaleza. En aquel entonces éramos 4 gatos locos y a veces estábamos solos en la playa y estaba la gaviota y estaba el sol y estaba la nube y estaba el lobito muerto en la playa y estaba la duna y la brisa y el terral y bueno, toda ese discurso, ¿no? De la naturaleza. Y bueno, es esa contemplación y en esa contemplación es que empieza a surgirte ¿no? De tratar de transmitir el misterio. ¿Por qué estoy acá? Realmente de dónde vengo, si esto va a continuar, ¿no? Si estos amigos que se fueron los voy a ver otra vez, y que es hermoso, ¿no? Para mí hermoso, que no lo puedo sacar, por ejemplo, si voy al centro de Montevideo, odio ir al centro de Montevideo, iré puntualmente a algún trámite, pero no iría, no voy, pero sí en una playa sola, ahí hay cosas que hablan. Entonces, un eje es ese de la naturaleza, y el otro eje es el derecho que tenemos como humanos a aferrarnos al juego. Ese juego que teníamos de niños y que tiene una cantidad de componentes que son atípicos, ¿no? del adulto y de la vida posmoderna. Uno que es voluntario, otro que no es productivo, no es rentable, ¿no? Y el otro que es autotélico. Autotélico quiere decir que contiene la propia satisfacción de allá. Es autogratificante, autofelicitante. Entonces, Bernard Shaw decía que el adulto no juega porque es viejo, sino que está viejo porque no juega. Y hemos perdido ese vínculo con el juego, con eso inmediato, que no produce dinero, no es rentable, es voluntario, vamos cuando queremos, ¿no? Y que nos produce esta euforia, esta felicidad. En todos mis libros van a ver estos dos ejes y creo que es un derecho que tenemos que rescatar como adultos y transmitirlo sobre todo a los chiquitos, ¿no? Estos que están cada vez más atraídos con la pantalla y con lo inmediato. Yo creo que nace de eso, lo mío, ¿no? Lo mío como escritor nace de eso. Qué divino que hayas mantenido siempre esto del juego, porque con las olas lo haces todo el tiempo, ¿no? O sea, es como algo que ha sido una constante en tu vida y seguramente ha contribuido a una vida creativa, a poder escribir un libro como este, donde realmente se habla de cosas muy profundas y que no es fácil ponerlas en palabras, porque son como experiencias, ¿no? Cosas que uno siente frente a la belleza, frente a lo misterioso, a algo que está más allá de nosotros y que realmente es difícil ponerlo en palabras y está muy, muy bellamente expresado en 3 capítulos, en un libro ilustrado por Eduardo Boglioli, que bueno, que también es algo que le agrega un atractivo muy especial. Y bueno, y esto del juego también, bueno, me gustaría que en unos minutos volvamos a ese tema como de la formación y de encarar el acompañamiento de los menores de otra manera, pero me interesa también mucho cómo
cómo reflexionás a partir del mar, reflexionás sobre el sistema, sobre cómo vivimos, ¿no? En muchas áreas, cómo el mar siempre de alguna manera te vuelve a centrar y a mostrarte lo importante, a mantener, viste, como esa claridad de qué es lo que vale la pena y qué está como apretándonos o no sé, como un sistema que no termina de aportar realmente. Haces como muchas críticas al trabajo, a un montón de estructuras, ¿no? Eso está muy bueno. Sí, primero agradecer a Eduardo, que es un compañero, es un soul surfer, un surfista de alma, que siempre admiré su obra, porque cada vez que miro una, dice muchas cosas. Y él tiene esa capacidad de poder ejemplificar lo que es la vivencia, el imaginario polinésico, ¿no? Melanesia, Micronesia, Polinesia, de tatuado, porque como esas culturas eran ágrafas, nunca desarrollaron escritura, sí petroglifos quizás en la roca, en sus tapá, que eran las vestimentas, pero siempre contaban su historia a través de relatos, los melé, los famosos olelos, que los ancianos contaban, los abuelos contaban a sus nietos. Ahí perpetuaban la memoria. O si no, por el tatuaje. Ellos pintaban en sus cuerpos la historia del tatarabuelo, quién fue, una manchita acá, o un arco, del otro tatarabuelo, tatarabuela, la abuela que le contaba estos cuentos, de alguna guerra o alguna muerte. Y tatuaban sus cuerpos y sus cuerpos eran la historia de su familia. Tenían la genealogía escritas en sus cuerpos. Y Eduardo, en ese sentido, ha captado, de alguna manera, tiene mucho simbolismo. El que ha estudiado la cultura polinésica va a encontrar, por ejemplo, hay dos figuras allí femeninas. Y si ustedes las miran bien, y tiene mucho significado escondido. Que van a ir también algunas otras en la segunda parte, ¿no? Así que desde aquí, Eduardo, te agradezco, él está en Hawái, por la colaboración y lo que puedo significar que lo hizo desde la gratuidad, de aquello que yo mencioné del juego recién, de la improductividad del juego, ¿no? Nunca me dijo, mirá que voy a ir con un porcentaje en esto, sino que lo dio como un amigo, ¿no? Entonces, gracias, Eduardo. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, seguro, yo como educador corporal, que fui toda mi vida, siempre tuve el privilegio quizás de estar en contacto con los niños, ¿no? Con los jóvenes, que son esos espíritus vírgenes, ¿no? Prístinos, puros, que se expresan de otra manera, diferente a lo de los adultos. Nosotros de alguna manera hemos sido contaminados con un estilo de vida, primero en la modernidad, después en la posmodernidad, que van cargados con todo ese peso de los ismos, ¿no? Del capitalismo, del comunismo, del franquismo, del partidismo, siempre fraccionados de alguna manera y separados, ¿no? Es lo que logra a veces las creencias y los ideales de poder separarnos y vernos como colorados, blancos, frentantistas o comunistas, anarquistas, y no poder vernos como humanos, ¿no? Y si ustedes miran a un niño jugar, aquellos que tienen hijos, ¿no? Y ya tienen nietos, mírenlos jugar. No miran colores, no, miran, ellos van y juegan. Y si hay un adulto y lo hacen agacharse al adulto y arrodillarse y jugar en el suelo, y es el premio más grande que un adulto le puede dar a un niño, ¿no? Esta situación de juego.
Entonces uno vuelve como adulto y después se pone a escuchar los noticieros, los desinformativos, lee este libro, lee el otro, y con toda esa alienación que nos da la creencia o la idea. Entonces resurge allí el juego, resurge el mar. Yo pongo allí, ¿no? Que cuando a mí me acorralaban la noticia o la tragedia o las muertes y el tapaboca y la vacuna, yo me descalzaba. Fuera invierno, ¿no? Yo me sacaba los zapatos, iba para el fondo de casa, por suerte tenía un césped ahí, o me iba al mar. Allá en San Milán, el agua marrón, sucia, la playa a veces está sucia. Pero yo me iba allá descalzo, y ahí cambiaba la cosa. Ahí entraba enseguida lo que es la madre, ¿no? a la cual todos pertenecemos, desde ese lobito muerto que yo les decía hoy, la gaviota, la arena, los hermanos vecinos que son blancos colorados, eso nomás, ¿no? Y que estamos todos en este viaje, que la vida, y que no te puede separar, ¿no? Una creencia, no te puede separar. Muy bueno, se merece un aplauso. Gracias. Perdóname, pero me cae la lágrima. Y aquel que es surfista entiende esto, ¿no? Porque cuando uno entra al agua, se borraron los colores. Claro. Eso lo vivimos los surfistas. Entra un moreno o un afrodescendiente, como dicen ahora, ¿no? O entra un pelirrojo, o entra un cobrizo, y se borraron los colores. Estás con los mismos goces que vos, con los mismos temores, si hay un más grande. Y si hay un más grande, está allí contigo y es amigo y te va a ayudar cuando estás en aprieto. Entonces la ciudad y todos nuestros paradigmas que inventamos, ¿no? Y que nos separan, quedan allá en la ciudad o en la playa, y ahí adentro somos todos iguales. Y a veces estás surfando con Messi, con Cristiano Ronaldo al lado, gente que sale famosa, millonaria, Kevin Leite, estás sentado allí esperando una hora y es como si fueras a jugar un partido de fútbol con Messi. Está hablando contigo, como si fuera un humano. Hay un humano que está jugando y gozando y disfrutando contigo. Entonces, la reflexión que yo hago más profundo es una personal, tómenlo, es muy particular, en un punto de vista, ¿no? Pero sale de esta visión, ¿no? Que no pude, trato de rescatar esta cosmovisión que tenía el polinésico, ¿no? En la segunda parte del libro va a resurgir con los mitos polinésicos y que él vivía, esta simbiosis que tenía con la naturaleza, lo veía en cada flor, en el volcán, en una ola, en las palmeras, en el niño, veía la unidad. Entonces, es lo que trato de transmitir, de alguna manera, capaz que torpemente, pero mi crítica al trabajo es ¿no? Porque una escuela materialista, ¿no? Comte, Bacon, allá por el siglo XIV, ¿no? Que hablaban de esto, el humano, el positivismo, ¿no? El humano productor, el humano rendidor. Lo que no se mide, lo que no se puede pesar o medir no existe. ¿Cómo lo va a sentir? ¿Cómo lo va a sentir un abrazo?
una risa, o lo que uno siente por el hijo, o por el hijo de un amigo, cuando te agarra la manito el hijo, la primera que te agarra el dedo para caminar. ¿Qué? Eso no se pesa ni mide. Pues si teníamos todo bien. Ciencia. Pero el amor no se mide. Bien, toda la cultura polinésica está muy presente a lo largo de todo el libro con un montón de referencias, de anécdotas que se cuentan, si bien no te explayas tanto como lo va a hacer en el segundo libro, hay muchísimo material sobre esta cultura que, como decías, no escribía sobre sus costumbres y sobre lo importante para ellos, pero tú sí lo estás haciendo, tú sí estás escribiendo sobre esto, tenés una diferencia con ellos, estás escribiendo sobre esto y estás transitando un camino, y lo empezaste con playas, lo empezaste antes de Playa Sola, pero venís profundizándolo en los últimos tiempos, y en este libro hay muchas construcciones, hay, por ejemplo, cuando hablas de Voy al mar, que es como un poema. Contanos un poco sobre Voy al mar. Está Alfredo Villegas por ahí. ¿Dónde está? Allá. Hay un poeta ahí. Te pido perdón por la poesía mía, Alfredo. Seguro, hay un resorte, como yo dije, la naturaleza te toca. Como te toca el nacimiento del primer hijo, te toca el amor de tu señora, tu pareja, de un amigo, no sé, algo se dispara ahí, pero que se expresa y que es inexplicable, como no puedes explicar, no podés medir el amor que tú tenés por alguien, ¿no? Pero sí se expresa con la poesía. Pero los polinésicos, por ejemplo, no escribían, pero sí el que ha ido a Hawái, Valentín vive en Hawái, ellos transmitían o se expresaban no solamente la parte oral, bailaban, el hula, ¿no? Y que hay varias escuelas del hula, que es la danza tradicional polinesia. Y casi siempre ahora la que ustedes ven, si entran por internet, ven a biotipos, los fenotipos femeninos, esculturales, bailando el hula. Y el hula lo que es son relatos, ¿no? Porque hay diferentes tipos, pero son relatos de lo que ellos vieron de la naturaleza, el ondular de las palmeras, ¿no? El de las olas, la Ohana Aina, la familia de la tierra. Usted las ve bailar. Y es un verso, es un poema hecho danza. Seguro, hasta la ayudan todos. Ahora, cuando estábamos en el Valle de Guainija con Carlos, en el año 1970, vino una señora, y el fenotipo polinésico no es que ustedes van a ver bailar ahora, porque ellos, cuando vino en la colonia anglosajona, instauró la industria azucarera, del ananá, del café, del sándalo. El pueblo hawaiano no tenía una cultura del trabajo a destajo, horaria. Entonces tuvieron que importar filipinos, chinos, japoneses, ¿no? Para que ellos trabajaran en los ingenios. Entonces sus descendientes son los que, por ejemplo, ahora son los fenotipos mayoritarios. Pero ¿Serían los de Gauguin, por ejemplo? El pintor Gauguin sería como lo más original. Seguro, él se fue a Tahití, ¿acordate? Pero Gauguin se fue a Tahití, ¿no? Es la Polinesia. Es la Polinesia. Se fue por la Polinesia, Hawái, Tahití y la Easter Island de los chilenos. Es el triángulo que se llama el triángulo polinesio. Perdón. Marquesa, Hawái y Tahití son dos de los orígenes posibles de las teorías de dónde vienen los hawaianos.
pero el fenotipo polinésico es robusto, ¿no? Es mesomorfo y endomorfo. Son sólidos, grandes, tanto masculino como femenino. Entonces al valle vino una pareja, el músico tocaba slacky, que era un estilo propio de la Polinesia, con la señora. Y la señora, con todo respeto, te lo digo, donde estés ahora, era cuadrada, era una ladera, ¿no? Bueno, lo saludó tocando en la frente, como saludan los polinesios. No se dan la mano, ni el puño, ni se abrazan. Se tocan la frente, y tocarse la frente significa comparto mi aliento contigo. Yo lo que he sorprendido. Y después cuando, muchas gracias, sí compartimos el mismo aliento. Entonces él tocó aquí, Carlos Pardeiro, el músico, ¿no? Enseguida le sacó las notas y lo miraba, ¿no? Terminó componiendo aquí como él, ¿no? Un artista, un genio. Entonces este músico miró a la señora y le dijo, y le hizo así con la cabeza y empezó a tocar una música polinesia. Y esta señora, ¿no? Se sacó los dientes, se sacó el chal y empezó a bailar. La dulzura con que esa mujer de arriba de 90 kilos, ¿no? Sin forma femenina casi, se movía y se deslizaba. Con Carlos empezamos a llorar porque era la tierra que estaba bailando, eran las palmeras, eran las cataratas. Entonces, cuando uno ve esa belleza y cómo ellas pudieron integrar en sus cuerpos el tatuaje, pero las mujeres en ese sentido, transmitirle a lo demás lo que era la naturaleza, convertirse en la naturaleza, bueno, ahí aprendimos algo. Entonces, en la segunda parte hay un estudio profundo de otras mitologías polinésicas. Cuidado, porque la cultura polinésica, no solamente polinésica, sino melanésica también, los maoríes en Nueva Zelanda, ¿no? En la Micronesia, los samoanos, eran muy confrontativos, eran guerreros, ellos peleaban por los bienes de Japúa. Japúa eran las comunidades donde vivían, ¿no? El tope del cerro hasta la playa, ¿no? Pero cada jefe defendía su Japúa y los bienes que tenían. Y eran muy guerreros. Entonces hay un hula femenino, pero también hay una danza masculina, que si usted la ven, realmente, bueno, el que ve, por ejemplo, rugby, el famoso haka, ¿no? Haka el lengua, se golpea para intimidar al enemigo. Bueno, seguro, transmiten ese vigor también, ¿no? Pero la parte femenina es una belleza que fue cortada por nosotros, por la cultura caucásica, especialmente la anglosajona y especialmente la cristiana en la forma de los calvinistas, de la iglesia calvinista. Acá no quiero ofender a nadie, ni ninguna creencia religiosa, solamente estoy hablando de la transculturación que a veces nosotros los amerindios acá en las Américas también la sufrimos, ¿no? Aparte de la iglesia católica, ¿no? Y yo tampoco estoy minimizando el sacrificio de todos los misioneros genuinos que, creyendo en su verdad, vinieron a tratar de mejorar la vida de los demás, de los indígenas, ¿no? Pero sí que hubo un corte allí en Hawái que fue fatal.
entró dentro del genocidio. Cuando llegó el capitán Cook en 1778 a Hawái, demográficamente eran 400.000 habitantes en todas las islas. Y terminó dentro de, en 20 años, terminaron en 40.000. ¿No? La gonorrea, la sífilis, la gripe, los resfríos, de la cual ellos no estaban, su equipo inmunológico no estaban preparados, ¿no? Entonces, ese es lo que trato de rescatar, porque creo que es una cultura de la cual aprendí mucho, sobre todo en referencia a la naturaleza, ¿no? Bueno, en el libro hay muchas referencias históricas, como las que estamos escuchando y de contexto. El capítulo 3 empieza, por ejemplo, con una frase que dice: vivimos parados en una ballena pescando mojarritas, ¿no? Que es una frase justamente de esa cultura. Y bueno, ahí te introducís también un poco en el tema más psicológico, más de cómo ¿no? El inconsciente está habitándonos todo el tiempo y determinándonos de muchas maneras. Toda esta reflexión siempre sobre cómo el mar nos interpela, ¿no? Y haces énfasis en el tema de la atención, por ejemplo. La atención, cómo hace la diferencia, ¿no? Y la presencia. Aunque no lo decís tal vez con esas palabras. Sí, sí. Voy a agradecer a mis hijos porque ellos son los que despiertan a la vejez. Está ahí Santiago, Sofía, mi nieto, Daniel también, Mariana, bueno, no, todos ellos. Daniel dijo una vez que los hijos son los padres de los padres, ¿no? Y cuando uno escucha a los hijos a veces aprende algo. No, hablando del inconsciente, nosotros lo recibimos de Europa, del psicoanálisis, ¿no? Sigmund Freud, ¿no? El super yo, el id, ¿no? El yo y el id. Pero a mí me sorprendió mucho esto de que los hawaianos, los polinésicos también tenían esta estructura de la psiquis, de su psiquis, ¿no? Los aumacuas eran el super yo, toda la divinidad que cada humano posee, ¿no? Aquello, lo moral, lo ético, lo superior, al que uno aspira, ¿no? El Ujani, que era el yo, ¿no? Aquello a que nos aferramos ahora, ¿no? Todos los días. Y después tenía un Ijipili, que era el niño interior, era el inconsciente. Entonces, cuando ellos decían que nosotros estamos parados en una ballena, en la ballena, un Ijipili, ¿no? Que está dentro nuestro, y está disfrazado, está ahí adentro, ¿no? Que Freud decía, bueno, son frustraciones de la niñez, de la sexualidad del niño, pero ellos lo veían como un tesoro, ¿no? De donde emerge a veces lo que realmente somos. Aparte del yo, que es aquello que lo escuchábamos, que estamos, la atención que tú decías, la atención, ¿no? De la cual prestamos la atención, y que hoy estamos saturados. Estamos parados en la ballena. Entonces estamos casi siempre callando, pescando, o prestando atención a las mojarritas, a las ballenas, que tienen calor, que tienen color, que son muy vistuosas y nos llama la atención, ¿no? Bueno, todo lo podemos ver, ¿no? Lo que nos dicen todos los días los noticieros o los culebrones venezolanos o turcos, ¿no? Y no nos damos a veces cuenta
y vamos para adentro. Entonces ellos dicen a veces que es lindo mirar, hacer un ejercicio de introspección y ver dónde estamos prestados, parados sobre nuestro ballena. Creo que cada uno debe tener su propia ballena. Y fíjense lo que pasó, porque fue muy mágico, ¿no? Fallece el padre de Eduardo Bolión, ¿no? Entonces, él le dibuja uno de los diagramas que está allí en el mar profundo, que hay un ser humano y está emergiendo de su caballo, de su cerebro, una ballena, ¿no? Y está respirando amor, ¿no? Corazón. Entonces él la dibujó, pero la dibujó en el mismo tiempo que yo estaba escribiendo acerca de la ballena y los mojamitos. Entonces cuando yo le digo, Eduardo, acercame a algunos telegramas que quiero mostrar en el libro, y me manda esta, y me dice, mirá, esta se la hice en memoria, en homenaje a mi papá, porque él siempre me hablaba a mí de esta belleza interior. Estaba ahí cuando ya me dijo eso, y yo estaba paralelamente hablando del unijipili, ¿no? Personal que cada uno tiene y de dónde sale a veces la belleza. Y bueno, merezco. Qué lindo, estaban unidos. Sí, de alguna manera, mágicamente, ¿no? Merezca la oportunidad de Eduardo de ponerlo en el libro, ¿no? ¿Nos lees alguna parte? ¿Cómo? ¿Nos lees alguna parte del libro? Yo prefiero que tú, no sé, yo casi no me acuerdo. A ver, recuerda surfista, capaz. ¿Cómo era? Recuerda surfista a dónde perteneces. Creo que está en lo último, me parece, ¿no? A ver. Porque hay muchos surfistas acá. Si querés que lea, pero... ¿Tenías playa sola o para profundo? No, tengo más. A ver si la encuentro yo. Debe estar por lo último. ¿Siento qué? Bueno, está. Bueno, estaba a pedido de Marena, voy a leer una parte del texto y se llama Recuerda surfista. Eweji ka auma y caea. ¿Qué quiere decir en hawaiano? Abre amplio tu pecho, sé generoso y amable con todos. Recuerda, surfista, a dónde perteneces. ¿Quién te llama? Abraza. ¿Quién juega sin pedirte nada? ¿Quién te recibe con mesa de rey? Plumaje multicolor, aromas de selva y vientos de libertad. Recuerda tus dolores y angustias, las presentes indeseables, las inoportunas que te agobian y aprietan contra el piso. Recuerda el momento del sol y la sombra,
el resplandor y el reflejo, la belleza y el maquillaje, la brisa y el hollín. No dudes en volver a la fuente. Que no te distraigan elaboradas lógicas, falsas tradiciones o miedos infundados. Son refugio de los débiles. Escucha al niño interior, que sin esperar nada recibe todo, sin apuros. La ansiedad vive en el mundo incierto del futuro y el mar estuvo, está y estará contigo siempre. Trata a tu cuerpo como un templo para que entre el agua sanadora y reviva los ecos del pasado. Si faltan olas, sienta el desgano en el sofá y da el primer paso. ¿No le das vuelta? Gracias. Recuerda los senderos bosquimanos, cordilleras incas, mares vikingos, océanos polinesios y los desiertos tarahumaras. Gracias. Nada, corre, trepa, juega, honra el legado de los abuelos primigenios, tu cuerpo habla de ellos. La madre, con mayúscula, la madre antigua abre los brazos e invita a sus infinitas formas y expresiones. En el abrazo recorrerás caminos primordiales y escucharás ecos olvidados, sagrados, mudos y atados entre los velos tejidos por la gran mentira, la mentira perfecta. Recuerda, surfista, a dónde perteneces. Muchas gracias. Terminamos entonces. Bueno, yo agradezco a Malena y a Martín, como digo siempre en el preámbulo, que Martín abre libros, ¿no? Martín es este que está acá. Tiene un bronceado porque estuvo en Santa Teresa, pero en el invierno es blanco. El blanco es como el papel. Es un surfista.